Muy buenos días, Dios te bendiga en esta mañana de viernes. Qué bendición poder comenzar una vez más nuestra jornada con una palabra. La palabra del Señor, la palabra que bendice, la palabra que sana, que restaura. La palabra del Señor es una bendición para todo aquel que la escucha. Así que en esta mañana quiero bendecirte con esta palabra que el Señor me ha regalado en este nuestro devocional Iniciando con Dios. Y la vamos a encontrar en Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25. Nota lo que dice la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿Le obedece? Amén. Qué buena la palabra del Señor. Qué bendición escuchar cuando Jesús habla a nuestra vida. Cuando el Señor nos da confianza con sus palabras. Y es lo que ocurre en esta historia. Llama la atención en el versículo 22 cuando Jesús les dice: pasemos al otro lado. Y también dice la Biblia que partieron. Los discípulos obedecen a la invitación del Señor. Y es interesante que el Señor les habla con autoridad, les habla con seguridad. Así tú y yo necesitamos tomar las palabras del Señor en nuestra vida. El Señor ha hablado a tu corazón. Lo más seguro es que Dios en muchas oportunidades te ha dado una palabra, y esa palabra debe producir en tu vida, en nuestra vida, seguridad. Aquí el Señor le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Nota que no dice: a ver si pasamos, vamos a ver si podemos, de repente, quizás, tal vez, lleguemos a la otra orilla. No, el Señor es contundente con lo que les dice: pasemos, vamos a pasar al otro lado. Así que en esta mañana, esta palabra nos invita a confiar en lo que el Señor viene hablando a nuestra vida. Esa palabra que recibimos de parte de Dios, que no es una palabra allí que se queda en el aire, flotando en el aire, no. La palabra de Dios trae seguridad a nuestros corazones. Pasemos al otro lado. ¿A dónde piensas cruzar? ¿Qué piensas hacer? De la mano, obviamente, del Señor. Si ya el Señor está guiando tu vida, te está hablando por medio de su palabra, es importante que comencemos a creerle, que comencemos a darle la mano al Señor, porque vamos a cruzar al otro lado. No te quedarás a mitad de camino, no te vas a quedar en medio de la tormenta. No olvides esta palabra del Señor. Pasemos al otro lado. Y a veces no pasamos al otro lado porque vienen las dudas, llega la incertidumbre, llegan las preguntas. Pero qué importante que esta palabra sale de la boca de Jesús, sale del Señor. Así que la invitación, repito, en esta mañana es para que confiemos en ese pasar al otro lado, cruzar al otro lado. No te detengas. No te quedes de este lado. Comienza a confiar en el Señor. Comienza a dar pasos hacia la otra orilla. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor está diciendo: pasemos al otro lado.
El Señor pasará junto contigo, pasar al otro lado. No irás solo, no irás sola. El Señor está hablando a tu corazón, a tu vida en esta mañana. Pasemos al otro lado. Y la respuesta de los discípulos, dice la Escritura, que partieron. Ellos partieron y parten porque están confiando en lo que Jesús está diciendo. Pasemos al otro lado del lago. Pero ahora ocurre algo en la historia. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban mientras navegaban, oído, mientras damos pasos, mientras vamos a la otra orilla. Es posible que ocurran situaciones, tempestades, aquellos problemas que llamamos tempestades. En algunas oportunidades, cuando atravesamos un problema, estamos viviendo una situación difícil, decimos estoy viviendo una tormenta. Pues precisamente los discípulos están atravesando una tormenta. Pero a ellos se les estaba olvidando las palabras del Señor. Se les estaba olvidando que Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Y de alguna manera tú y yo, por las circunstancias, por las tormentas, por los fuertes vientos que trae la vida, se nos olvidan las palabras del Señor. Y comenzamos a enfocarnos en el problema. Comenzamos a enfocarnos en la dificultad. Y nos olvidamos de lo que Jesús nos viene hablando, lo que la palabra de Dios viene diciendo. Recuerda, el Señor les había dicho, pasemos al otro lado. Pero ahora hay una tempestad. La Biblia dice que vino una tempestad. Y peor aún, Jesús se duerme. El Señor está durmiendo en medio de la tormenta, en medio de los truenos, en medio de los rayos, en medio del fuerte viento. Ojo, pero eso no significa que el Señor estuviera indiferente ante la situación que se estaba viviendo. No significa que cuando el Señor no responde de inmediato en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestros procesos, no significa que el Señor sea indiferente. Lo que el Señor está enseñando en su palabra es enseñarnos a descansar, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús sí estaba reaccionando, pero estaba reaccionando desde la tranquilidad, desde la paz que le daba su Padre, desde la confianza. El Señor sabía que habían vientos fuertes. El Señor sabía que se había desencadenado una tormenta. Él estaba en la paz del Señor. Y es allí donde tú y yo necesitamos estar, en la paz del Señor. Aunque estemos en la voluntad de Dios, no significa que no lleguen los problemas, que no lleguen los fuertes vientos. Aunque estemos en comunión con Dios, no significa que en ocasiones pareciera que las cosas pueden hundirse. Los discípulos estaban viviendo momentos de peligro, de ansiedad, de preocupación, pero el Señor estaba viviendo en la paz de Dios. Y era una enseñanza, oído, al inicio del versículo 22, la Biblia nos dice que Jesús le habló ¿a quién? A los discípulos. Es decir, les está enseñando. Él era maestro para ellos. Les está enseñando a enfrentar las tempestades de la vida. Les está diciendo que mientras naveguen en la vida, se van a presentar tormentas. Y esas tormentas traerán fuertes vientos en ocasiones. Así que tú y yo, que somos seguidores de Jesús, seguidores de Cristo,
la vida en momentos vendrá con fuertes vientos. Ahora, ¿cómo respondemos? ¿Cómo actuamos frente a las tormentas de la vida? ¿Qué hago? ¿Qué hacer? Pues el Señor nos está enseñando en esta mañana a tener esa reacción, a tener esa paz que no es indiferencia, es una paz de confianza, es entender que pasaré al otro lado, es entender que en medio de la tormenta Dios va conmigo, no me dejará, no me abandonará el Señor en medio de las tormentas de la vida. Cualquiera que sea tu tormenta hoy, cualquiera que sean los fuertes vientos hoy, el Señor está a tu lado, porque te ha dicho, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y de esa palabra nos apropiamos en esta mañana. En esta mañana podemos decir con toda confianza, pasaré al otro lado de la mano del Señor. Tengo la confianza porque el Señor me lo ha dicho que pasaré al otro lado. Ese es un buen ejercicio desde la fe, desde la lectura de la palabra. Pasaré al otro lado. Puede que exista una fuerte tormenta allí donde estás. Puede que existan tormentas económicas, de salud, rebeldía en los hijos, problemas en el matrimonio, problemas en tu negocio, tormentas allí a tu alrededor, pero el Señor, recuerda, te ha dicho, pasarás al otro lado. Ahora tú decides, en este momento tú decides si creerle a la tormenta que estás viviendo o creer lo que el Señor te está hablando en esta mañana. Creerle a Jesús, creerle al Señor, que pasaremos al otro lado. Así que los discípulos estaban en medio de la tempestad. Dice que en medio de la tempestad se anegaban. Versículo 24. Y vinieron a él. Mira lo que ellos hacen. En el versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro. Ellos comienzan a gritar. Pero es interesante que ellos van al Señor. Ellos, en medio de su temor, de su angustia, corren al Señor a despertarlo, a moverlo. No corren a otro lado. Esta es una enseñanza sencilla pero poderosa. ¿A dónde corres en medio de tu tormenta? En medio de los fuertes vientos. ¿Estás corriendo? ¿Estás yendo donde el Señor? Ellos van y lo despiertan. Ellos van y lo llaman. Ellos saben que el Señor necesita enterarse. Ya lo sabe. Él es Dios. Ya él sabía la tormenta que estaba ocurriendo. El punto es, Dios espera que vayamos a Él en medio de nuestras tormentas, en medio de ese problema que estás atravesando con tu hijo, con tu hija, en medio de esa situación económica difícil que estás viviendo. Ve al Señor, corre a Jesús, ve y cuéntale al Señor la tormenta en la que quizás te encuentras, que sientes que te inundas. Allí dice la palabra que ellos van al Señor a despertarlo. Y dice la palabra, despertando él, estamos en el versículo 24, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo una gran bonanza. El Señor tiene la autoridad, tiene el poder de traer paz en medio de las dificultades, cualquiera que sea la dificultad. El Señor tiene el poder de traer calma y tranquilidad. Amén. Creemos en esta mañana que cualquiera que sea la tormenta en la que nos encontremos, el Señor, por su palabra, tiene el poder de traer calma, de traer paz a nuestra familia, a nuestro hogar. Quizás estás bajo estrés por la situación económica. Quizás
estás triste por alguna enfermedad en tu familia, algo ocurrió, algo está pasando que no está bien, pues el Señor te ofrece en esta mañana de su paz, te ofrece la calma. Confía en el Señor que pasarás al otro lado. Confía en Dios que cruzarás a la otra orilla. ¿Y sabes por qué vas a cruzar? Porque el Señor lo ha dicho, porque Él da la palabra, porque tú tomas la palabra para ti en esta mañana, para tu familia, aunque estés viendo a tu alrededor la tormenta, los fuertes vientos, no sé lo que estés viviendo, mamá que estás allí, papá, esposo, esposa, lo que estés atravesando, lo que como familia estés viviendo, pero el Señor te dice en esta mañana, cruzarás al otro lado. Vas a cruzar. Dios te dará paz en medio de la tormenta, traerá calma en medio de los fuertes vientos. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Verso 25, y con esto terminamos. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Jesús notó la desconfianza, notó cómo los discípulos se llenaron de temor, de ansiedad, y les pregunta, ¿dónde está su fe en estos momentos? Esa pregunta también es para nosotros hoy. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde están las palabras de la Biblia en los momentos de ansiedad, en los momentos de crisis? ¿Dónde dejamos la palabra de Dios? ¿En una gaveta, en una mesa de noche? ¿La dejamos el domingo en la iglesia y luego que salimos la fe se quedó el domingo encerrada en cuatro paredes? ¿O estamos confiando durante la semana que el Señor ha dicho, pasemos al otro lado? ¿Dónde está nuestra fe? Una buena pregunta del Señor para nosotros. ¿Dónde está nuestra fe cuando hay problemas? ¿A dónde se va? ¿Qué hacemos con las palabras que el Señor a diario nos da? ¿Dónde quedan esas palabras de Dios para nosotros? ¿Dónde queda la Biblia en aquellos momentos de ansiedad, de miedo? ¿Dónde está? Así que es importante retomar, confiar. Es importante que la fe no sea una fe de domingo en la iglesia, sino que la fe sea durante toda la semana, durante todo el día. Voy a cruzar al otro lado. Mi jornada, ¿cómo será? Cruzaré al otro lado. ¿Por qué estás seguro? Porque Dios lo ha dicho. Mis hijos cruzarán al otro lado. ¿Por qué estás seguro? Porque el Señor en su palabra lo ha dicho. Vendrá la calma, vendrá la paz. ¿Y por qué estás seguro? Porque el Señor tiene la autoridad, tiene el poder de traer calma en medio de cualquier tormenta. Así que cualquier tormenta que estés viviendo hoy, sentimental, emocional, no sé cómo llamarías a la tormenta que estás viviendo, Dios tiene el poder, no lo olvides, de traer calma, de traer dirección a tu vida, de traer paz, y te llevará a la otra orilla, porque el Señor lo ha dicho. Así que con esta palabra doy gracias al Señor, doy gracias a Dios, porque estoy seguro que esta palabra bendice tu vida. Esta palabra traerá confianza. Esta palabra de Dios que es viva te llenará de fe, de esperanza. Hay esperanza de cruzar al otro lado. Así que acompáñame ahí desde casa, que podamos orar en esta mañana por esa tormenta, por esos fuertes vientos que quizás están sacudiendo tu vida, pero creemos en la obra de Dios. Creemos que Dios está en control. Así que oremos en esta mañana para que el Señor traiga paz y tranquilidad en medio de cualquier tormenta. Padre, te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada una de las personas que en esta mañana
se conectan a este tiempo devocional. Tú conoces cada tormenta, tú conoces cada tempestad, cada situación que las personas vivimos. En este momento oramos, Señor, confiando que pasaremos al otro lado. Tenemos la confianza que tu palabra es viva y es eficaz para nuestra vida. En medio de los fuertes vientos de enfermedades, de crisis económicas, momentos difíciles en la familia, nosotros confiamos en esta mañana que tú traerás gran bonanza. Tú traerás tranquilidad para aquella persona que se siente angustiada, desesperada, afligida. Recibe paz de Dios en esta mañana. Recibe la tranquilidad que Dios te ofrece en esta mañana. Bendigo a tus hijos en esta hora. Bendigo tu hogar, tus finanzas, en el nombre de Jesús. Dios bendiga tu empleo en esta hora. El lugar donde estás laborando, el Señor lo bendiga en el nombre de Jesús. Dios bendiga ese negocio, ese emprendimiento. En el nombre de Jesús, oramos en esta mañana para que el Señor te provea de todo lo que estás necesitando. En el nombre de Jesús, te bendigo con salud. Si hay alguien enfermo en esta mañana, el poder sanador de Cristo venga sobre tu cuerpo en esta mañana. Allí la presencia, el fluir del Espíritu Santo lleve sanidad a tu hogar, a tu familia. Todo aquel que escuche esta palabra, en el nombre de Jesús, recibe la sanidad allí en tu cuerpo donde tienes esa afección, ese daño. Dios comience a restaurar allí en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios se lleve el miedo, el temor que has tenido en esta semana, esa ansiedad que a veces sientes que te sobrepasa. El Señor te dé paz en esta mañana. Es una mañana de poder, es una mañana donde Dios desea bendecir tu vida. Bendigo tu hogar, tu matrimonio, a los esposos, a las esposas que están escuchando esta palabra. Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios ponga amor en esa pareja en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por este tiempo devocional. Quédate con nosotros el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te guarde, te proteja, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes a las 5:30 de la mañana. Recuerda, invita a tus amigos, invita a tus familiares para que se conecten a este devocional iniciando con Dios. Bendiciones para todos.